Muy buenas noches para todos, un abrazo gigante, un saludo muy especial en estas noches ya prenavideñas, donde ya nos vamos encontrando con tanta gente maravillosa, con tanta gente que quiere contarnos historias y por supuesto escuchar muchas más. Así que felices de estar acá con todos ustedes. Yo creo que en verdad estamos haciendo una labor bien interesante de sentarnos a discernir sobre muchos de estos temas que nos tocan en el día a día y que de alguna forma nos están diciendo que es que estamos vivos y que definitivamente en nosotros está la posibilidad de interpretar nuestra vida, nuestros momentos de cotidianidad de una manera diferente continuamente y nos van diciendo que podemos hacer muchísimas cosas. Hoy hablaremos de un tema bien interesante, resucitar el alma, y eso suena como por allá todo esotérico, pero nos vamos a dar cuenta de que en realidad no es tan esotérico y que en verdad tiene cosas muy importantes por tener en cuenta en nuestro día a día, y precisamente de ello depende que estemos en muy buenas condiciones, armónicas, en equilibrio, en homeostasis, y esto nos va a permitir entonces empezar a entender de una manera integral al ser humano. Entonces, obviamente hablar de resucitar el alma empieza por tratar de definir lo que es el alma, que evidentemente no es una definición fácil. De hecho, la ciencia dice no podemos ocuparnos del alma porque eso es intangible, eso no se puede tocar, eso no se puede palpar, y entonces a veces lo dejan a los esotéricos y a los místicos para que hablen y hagan elucubraciones al respecto. Pero en realidad el alma es algo abstracto, inmaterial, que nos permite entender que hay una cosa que es inmortal en el ser humano, hay una cosa que simplemente se transmuta en un momento determinado y que de alguna forma también nos permite sentir y pensar, y eso nos lleva a entender que la importancia del alma está ahí permanentemente con nosotros, contándonos lo que debemos empezar a entender, a empezar a comprender de una manera mucho más sencilla, y que nos lleva a entender también que finalmente somos eso, fuentes de amor, de verdad, de belleza, de inspiración. Todo eso es el alma. Cuando nos conectamos en el alma, aprendemos a describir eso. Por ejemplo, estaba viendo por aquí a Delcy Janet Estrada, un saludo muy especial para ti, qué rico saludarte. Esa voz de Delcy Janet, eso sin duda es un regalo del alma para esta mujercita y que nos ha compartido con tanta generosidad en tantas ocasiones. Así que eso, por ejemplo, es un contacto con esa inspiración, con ese amor, con esa verdad que está interpretando en cada uno de sus temas. Lili López, un abrazote gigante para ti, qué rico saludarte, qué bueno verte por acá en estos lives que todavía estamos realizando a pesar de estas alturas del diciembre, pero yo creo que es parte de esa fuente de vida, y eso también nos ayuda a entender que el alma es eso, fuente de vida, es el contacto con la mente y con las emociones, y precisamente en ello está gran parte de nuestra posible inspiración. ¿Por qué hablamos del alma? Porque es imposible separar el cuerpo del alma. Esto es tanto como el campo electromagnético, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no se puede separar. Es un campo que está allí como una manera integral de entender que nosotros somos esa única unidad. Entonces, en la conexión del alma-cuerpo, en realidad existe la verdadera armonía del ser humano. Ojo a esto, porque si no entendemos eso, vamos a pensar que, como decía Descartes en su momento, René Descartes, él decía que había que separar el alma y el cuerpo, y que del cuerpo entonces se encargaba la ciencia y del alma la religión, y eso en verdad nos metió en un oscurantismo muy complejo en un principio, porque hizo que separáramos esa que es una unidad, que simplemente para efectos prácticos y para poder tratar de entender, en verdad estamos dándonos cuenta de que existen cosas que yo creo que son inseparables. Por aquí me dicen que están escuchando mi voz muy rara. ¿Eso es verdad? Alguien que me cuente cómo me está escuchando, si será el celular de esta persona que nos está diciendo aquí. Entonces, pensemos en esto. Es tan importante esa conexión cuerpo-alma que las células incluso responden a esa unión.
Si responden a esa unión, entonces eso significa que si hacemos esa separación medio ficticia, pues nuestros genes no se van a sintonizar con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Dicho de otra manera, nuestros genes, nuestro código genético, la inscripción de lo que en verdad somos nosotros, la inscripción en nuestro interior de lo que en verdad portamos, la verdad que hemos traído desde nuestros ancestros y que ahora, perfecto, nos escuchamos bien. Entonces, si eso está ocurriendo, si nos damos cuenta de que todo eso que traemos de nuestros ancestros está allí conectado con nuestros pensamientos y nuestras emociones dirigidas por el alma, eso significa que si nos separamos del alma, pues precisamente esas células van a dejar de recibir instrucciones adecuadas y van a alterar todo el comportamiento del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que obviamente está portando todo lo que somos nosotros en esencia. Miren, cuando se descubrió todo el plano del código genético, nosotros teníamos un entusiasmo tremendo porque pensamos que nos íbamos a encontrar a lo mejor millones de genes, y resulta que apenas nos diferenciamos un poquito en los genes de un chimpancé y hasta de un grano de arroz. ¿Eso qué significa? Que en verdad, a pesar de que no contamos con una diferencia muy grande del número de genes entre estas especies, lo único que sí está marcando la diferencia completamente es precisamente eso, esa conexión que tenemos con el alma. Los indios Hopi decían: todo el universo es un flujo de energía y espíritu. Sí, y esto sí que es bien importante, porque si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta entonces que el cuerpo es una especie de, llamémoslo así, de evento transitorio, una especie de molde que vinimos a ocupar para poder tener este comportamiento en el plano espiritual. Pero evidentemente sin ese molde y sin que cuidemos ese molde, probablemente vamos a sentir muchas afecciones que obviamente día a día las experimentamos, y es de lo que se encarga en gran parte nuestra medicina convencional. Digamos que la medicina convencional se mete mucho más con la materia, con lo denso, y trata de quitar el dolor, que por supuesto es necesario y válido. ¿Qué haríamos, por Dios, sin nuestra medicina convencional? Honramos por completo nuestra medicina convencional, pero no hay que quedarse allí, hay que irse a meter a esa energía, a esa información y a esa conciencia. Y todo eso aún está en una especie de plano inferior, que es lo que finalmente nos va a ayudar a conectarnos con el alma y el alma con el espíritu. Dicho de otra manera, el alma es como una especie de transición, de facilitador en la comunicación de la triple personalidad inferior, es decir, nuestro cuerpo físico, emocional y mental, nuestra materia, nuestras sensaciones y lo que estamos a través de ellas tratando de expresar, y nuestra mentalidad, es decir, el mundo de las ideas, que nos está diciendo: hombre, reunamos todo esto para que lo podamos manifestar de una manera armónica. Cuando cuerpo, mente y sentimientos van en una misma dirección, decimos que hay una coherencia en el ser humano y que se alinea eso que conocemos desde la visión de los orientales como la triple personalidad inferior. Esa triple personalidad inferior entonces está buscando un desarrollo mayor, en el que vamos en ese proceso de la espiral ascendente, y cuando llegamos allá a la puntica de ese triángulo estamos encontrándonos con la conciencia, ya cuando estamos llegando al desarrollo vital de la conciencia, es decir, cuando estamos comprendiendo qué somos, para qué existimos, por qué estamos en este plano, qué misión elegimos y por qué, y de qué manera estamos cumpliendo con esa misión que trajimos en este proceso. Entonces el alma se dispone a conectarnos con el espíritu. Esa alma lo que está haciendo es conectando con el templo de la sabiduría, con ese templo de Salomón, con ese Karara Sarina, con el Anta Karana, todas esas denominaciones que existen en muchas visiones culturales. Y esto lo que nos está diciendo es: hacemos una especie de puente de comunicación con el espíritu. Alguna vez lo explicábamos, y ayer lo veíamos muy bellamente con Susana Majul en un taller que hicimos muy especial sobre el nuevo contrato de la vida.
Y entonces, de alguna manera ella lo expresaba y decía, es que, a ver, existen arcángeles, existen seres protectores, seres de luz. Ella habla también del tribunal kármico que está allí dispuesto a escucharnos en algún momento, y por eso entonces es muy importante entender que eso está allí. Pero ¿qué pasa? Que esa fuerza superior, el ser mayor, la fuente universal, Dios, el campo cuántico, todo eso no podría llegar directamente a nosotros, porque es tal su frecuencia tan alta que simplemente nuestro vehículo físico no está preparado para recibir una información de tan alta vibración, y por lo tanto pone al alma, en este caso el espíritu pone al alma para que haga esa especie de transformación, de decodificación de esa información, y así pueda llegar a nuestra triple personalidad inferior. Lo mismo que hace Dios con sus arcángeles y sus ángeles, poniendo seres, digamos, intermediarios para que esa energía divina no llegue de una vez a nosotros, porque en realidad no estaríamos preparados para manejar esto según toda esta visión que tenemos de esa nomenclatura, digámoslo, en la visión oriental. Entonces, ¿qué pasa? La historia de nuestra evolución está ligada a nuestro ADN, pero ese ADN está ligado a toda esa energía ancestral, ese ADN está ligado a todas esas almitas que fueron depositando en sus misiones, en sus libros de vida, en sus trabajos, fueron depositando toda esa información que en un momento determinado empezamos a recopilar y aprovechar las experiencias de muchos de aquellos que ni siquiera estuvieron en nuestra época o en nuestro plano, o nunca estuvieron, a pesar de que estén ahora en este mismo plano con nosotros y en este tiempo, nunca están en contacto con nosotros, pero a través de una noosfera, una esfera de la conciencia, hay una especie de comunicación que nos permite entonces ahorrarnos mucho tramo, y en verdad cuando nos equilibramos y cuando asumimos esa posición de armonía en nuestro interior, entonces esto nos va a facilitar conectarnos con el alma, y esa alma a su vez, insisto, con el espíritu, con esa fuerza mayor, con esto de lo que todo provino, y con esa fuente universal. Entonces el alma, digamos que por eso adquiere esa noción de lo inmortal, y en realidad muere el cuerpo, nos abstraemos de nuestro cuerpo, pero inmediatamente eso ocurre, el alma se retira para que en un momento determinado en estas visiones, cuando hemos de volver a encarnar en un cuerpo, de nuevo haya esa visión del alma allí cercana. Esto es muy especial porque hay gente que muy ociosamente se ha puesto a pesar a las personas antes del fallecimiento e inmediatamente después, se escribe noosfera sin la G y con doble O. Esa fue descrita por Teilhard de Chardin. Entonces les decía, esto lo han medido, y cuando alguien fallece se supone que apenas en fracciones de segundos pesamos hasta 32 gramos menos. Es decir, es casi que como la constatación, si se pudiera decir en el plano físico, de que el alma ocupa un espacio y de que el alma está en contacto con nosotros, pero de que también es necesario recurrir al alma para comunicarnos con ese espíritu. Por eso, insisto, tan bellamente lo veíamos ayer con Susana Majul en su taller. Cuando queremos cambiar un panorama en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional o en nuestro cuerpo mental, o incluso los contratos de otras personas que han tenido en su libro de vida toda esta información, es necesario traducir esto a una cosa mucho más fácil y a una cosa que nos permita en verdad llegar a ese espíritu. En este caso, ella hablaba de un tribunal superior que está escuchando esa información que nosotros estamos solicitando en un momento determinado, y simplemente lo que hace es facilitar el contacto con esa fuerza superior. Eso es lo que hace el alma. Ella hablaba de los 12 seres de luz que están ahí en ese tribunal kármico. En nuestra visión de la sintergética hablamos de los 12 portales del alma, y Carl Jung hablaba de los 12 arquetipos. Yo creo que todo confluye bellísimamente en todas estas visiones, y a mí eso me impresiona, porque es que a pesar de que en realidad todas estas cosas se estén juntando en visiones distintas,
realmente empiezan a hablar en en un mismo patrón frecuencial que nos permiten dilucidar eso que hay más allá de. Entonces, cuando nos conectamos con el alma, cuando estamos en ese proceso, esa alma lo que está haciendo es una especie de intermediario para que al final podamos conectarnos con ese espíritu. Si ahora mismo tú quieres sanarte de algo que estás padeciendo en este momento, o quieres ayudarle a alguien que quiere sanarse de algo que está padeciendo en este momento, o de algo que está sufriendo, o de algo que está experimentando que definitivamente lo saca de su armonía, entonces prepárate a conectarte con el alma primero, para que esa alma haga las veces de interlocutor con ese espíritu y la información sea revelada a ti a través del alma en ese camino de regreso. Esto, insisto, suena a esoterismo barato, pero créanme que lo hemos manejado muchísimo desde la sintergética y hemos hecho sanaciones a distancia con simplemente un testigo, como lo llamamos así, un cabello, una fotografía, algo que perteneciera a esa persona que por alguna circunstancia no puede estar presencialmente en los grupos de sanación, y entonces ocurre esto, y es que a través de esa constatación de la presencia de ese ser en ese artilugio, digamos, está allí presente la vida misma, la inscripción misma, la historia misma de esa paciente o de ese paciente, que nos están facilitando, insisto, conectarnos de una manera superior. Y es perfectamente posible, y a veces vemos verdaderos milagros. Es que nos dijeron que nosotros podíamos ser hacedores de milagros, y yo estoy convencido de que es así, y no porque nos creamos mi diositos lindos, no, es que el de arriba nos creó a su imagen y semejanza, y con humildad tenemos que reconocer en un momento que somos simplemente sus instrumentos. Y a veces nosotros, por ejemplo, como médicos, yo estoy convencidísimo de eso después de 30 años de ejercicio médico, de que somos simplemente instrumentos entre esa fuerza superior y ese paciente que viene a desnudar sus vivencias frente a nosotros, a desnudar su historia, contarnos sin restricciones todo lo que está experimentando, y entonces el alma nos conecta con la fuente. Eso es muy importante. El espíritu, insisto, no puede entrar a nosotros directamente porque se requiere una especie de interfase de comunicación, y entonces cuando el alma llega a nosotros, ella genera y organiza la energía del amor, y por eso insistimos tanto en tantos seminarios, en tantos módulos, en tantos lives, de conectarnos con la energía del cuarto centro, que es la energía del amor, es la energía de la compasión, es la energía de la conciencia hecha humanidad, es la verdad, es la inteligencia en nosotros. Entonces, qué bonito que esto ocurra. Aquí hay una pregunta súper importante que no me quiero saltar, de Jesús Rivera, y nos dice: ¿se han visto casos en los que el alma no permita la sanación? No olvidemos una cosa, porque esto es bien interesante. La muerte no es necesariamente un fracaso en el intento de la sanación. A veces la muerte misma es una sanación para el individuo que está en situaciones muy complejas y que necesita el contacto con el alma, pero es finalmente el alma la que decide y la que va llevando a cabo a través de esa conexión con el espíritu esto que llamamos el plan mayor. Y nosotros simplemente somos instrumentos, insisto, de esa fuerza superior a través del alma. Por eso no nos tenemos que decepcionar cuando una sanación no se da en el plano físico. A veces esa sanación consiste precisamente en abstraerse y hacer una especie de muerte celular programada. Eso se conoce como la apoptosis, y esa apoptosis no es otra cosa que la conciencia misma desde el nivel celular para retirarse en el momento propicio y para no seguir dando una lucha absolutamente inútil, sino que llega un punto en el que, por ejemplo, cuando en el nivel micro unas células se sacrifican para que otras lleguen a reemplazar esas funciones que estaban realizando y que ya no están en condiciones de hacer, ¿no? Entonces, perfectamente ahí
el alma es consciente y cada una de esas celulitas tiene el alma. El alma sí sabe cuándo retirarse, el alma sabe cuándo hacer ese proceso. Gracias, Marta Borrego, qué rico verte por aquí, qué delicia. Entonces es cierto, el alma hace lo que tiene que hacer en un momento determinado y el alma, insisto, genera y organiza esa energía del amor. Por eso es tan importante que nos conectemos siempre con esa energía del cuarto centro, del cuarto chakra, del centro del corazón, donde nos autorreconocemos, nos aceptamos y nos amamos a nosotros mismos. Quien pretenda hacer un trabajo de sanación tiene que empezar por sí mismo. Me amo, me reconozco, me acepto, vuelvo a mi centro, vuelvo al centro del amor, vuelvo a lo que es mi ser esencial y por eso me llevo las manos al corazón en señal de que allí está habitando mi ser esencial. Pues bien, esa energía del amor, esa energía del cuarto centro consta de 12 pétalos en la visión oriental. Eso no puede ser al azar que esto ocurra en tantas visiones. Y esos 12 pétalos no son otra cosa que unidades vibracionales y estamos haciendo cosas absolutamente fantásticas. Esta persona que me está preguntando por si conozco a algunas personas en Chile que hagan la misma terapia que yo hago, sí, hemos formado una buena cantidad de colegas en Chile. Si quieres luego me escribes por el interno y te doy el contacto de personas valiosísimas que están allí en Chilito, como dicen ustedes. Estamos gozando siempre con el Chilito y gozando con estas personas maravillosas. Entonces, les decía, vuelvo a enrutarme. El alma necesita de nuestra quietud, necesita del despertar de esos 12 pétalos del alma que son fundamentales y de los cuales los invito a revisar porque están ahí en un live que hicimos anteriormente y aparecen también en la página de YouTube, Dr. Alejandro Posada, y ahí van a encontrar entonces ustedes que hablamos en 12 sesiones de los 12 pétalos del alma para entender la importancia que tiene eso. Cuando se despierta el corazón, cuando se despierta la fuerza del amor, casi que está haciendo una petición a elevar la conciencia y llegar hasta el centro de la coronilla. En ese centro de la coronilla, al que pertenece la epífisis o pineal, el faro que despierta la conciencia, están 972 unidades vibracionales, pero 12 de ellas en el centro para poder hacer una especie de resonancia de comunicación con ese cuarto centro. Y cuando ese cuarto centro con el de la coronilla se conectan, ya se preparan para conectarse con eso que llamamos los 12 pétalos del alma, que están divididos en 4 tripletas a través de lo que los orientales conocen como Atma, Buddhi y Manas. Esto ya es un poquito más complejo, no nos vamos a meter en esas profundidades porque casi que sería tema para un seminario, pero entender que hay esos resonadores, uno por allá en el alma, otro en la coronilla, en el despertar de la conciencia y otro en nuestro corazón. Cuando esas 3 unidades de 12 pétalos, digamos, se unen en un momento determinado, entonces estamos generando el camino más expedito para comunicarnos ahí sí con nuestra fuente universal, con ese ser de luz maravilloso, con la fuerza más superior, con la fuente de todo lo que nosotros podemos experimentar. Y es cierto que podemos entablar de esa manera, a través de ese intermediario que es el alma, un diálogo con Dios. Es cuestión de prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Entonces, primero, insisto, aquietar el ruido de las emociones. Primero, desde este cuerpo físico, desde estas carnitas y estos huesitos. Entonces, pensar que es perfectamente posible que nos alineemos desde el corazón y desde la fuerza del amor. Insisto, experimentar la fuerza del amor, no simplemente pensar en que el amor está ahí, sino en verdad vivirla desde la experiencia. Experimentarla significa sentir compasión por el otro, sentir la comprensión amorosa que nos permite ya no entrar en la crítica y el juicio necio, sino entender las limitaciones del otro desde una manera amorosa. De esta manera, entonces, no se trata ni mucho menos de quitar las emociones, no, se trata de modular las emociones. Ojo, reprimir las emociones es un horror. El horror se ve reflejado luego en el cuerpo físico. Cuando ese miedo no se expresó, entonces las articulaciones se manifiestan a través de eso que no se manifestó en las expresiones del día a día. O se va a expresar luego
esa ira en un problema hepático importante que impidió que el metabolismo se diera de una manera adecuada, o las obsesiones se van a expresar a través del vaso, o las tristezas se van a expresar a través de los pulmones, o la alegría a través del corazón. Cuando aprendemos a manejar esas emociones, cuando modulamos y aquietamos esas emociones, por ejemplo, a través de la respiración, de la meditación, del yoga o la ciencia de la unión, todas estas cosas, o simplemente a través de un acto de servicio como el que están haciendo muchas personas. Hay que hoy están, por ejemplo, de voluntarias entregando unos regalitos en un hospital a unas familias que tanto necesitan de esa presencia de alguien que les diga que no están solos y que hay esperanza, y entonces les retribuyen con corazoncitos diciendo: mi Dios les pague. Eso es un contacto genuino con el corazón. Eso es un contacto genuino con la fuerza del amor, con esa fuerza del corazón. Y esa fuerza del corazón, entonces, ya cuando está preparada, empieza a elevar ese nivel vibracional, porque ya no se producen emociones bajas que nos conectan con los centros inferiores, la ira, la rabia, el resentimiento, el odio, todas estas cosas, sino con ese me encanta, ese servicio como la mayor expresión del amor. De esa manera, entonces, ya cuando nos conectamos con esa fuerza electromagnética tan potente del amor, es como si estuviera pidiendo pista para ahora sí empezar a ascender en esa espiral de la conciencia hasta encender el faro de la pineal, ese faro que nos han dicho que está allí esperando que alcancemos un nivel de conciencia determinado para darnos cuenta de que en verdad somos co-creadores y que somos parte maravillosa de esta co-creación. Por eso me encanta cuando ustedes comparten esto y le cuentan a otros: miren, escuchen esto que nos están diciendo, porque el día en que ese número de conciencia sea suficiente, vamos a encontrar una paz, una serenidad, una calma tal que no vamos a querer salir de ahí como humanidad misma, y eso es lo que necesitamos multiplicar ahora. Entonces, pensemos en esto, que la conexión con el verdadero paraíso que nosotros habitamos, con eso que nos prometieron en un momento determinado, ese campo de las posibilidades, ese campo cuántico que existe en nuestro interior y en cada una de nuestras células, porque esto no va mucho más allá de cosas, de corrientes esotéricas, ni mucho menos, sino que es que lo vivimos con ese campo cuántico que existe en cada una de nuestras células, lo experimentamos a través de la medicina cuántica ya descrita desde que Planck empezó a hablar de el campo cuántico, y constataran luego a través de todas esas investigaciones de los físicos en la historia que nos enseñaron a darnos cuenta de que la realidad era una unidad onda-partícula, que cuando el observador surgía precipitábamos las partículas y se generaban en la materia una serie de informaciones que nosotros llamamos mesa, árbol, avión, carro, cuerpo físico, pero que cuando es una onda está en ese grado de la potencialidad que habita en ese reino al que nos enviaron a disfrutar, a gozar, porque en verdad el sufrimiento nos lo inventamos nosotros. En verdad ese paraíso nos fue dado sin ningún tipo de sufrimiento, y más allá de comerse la manzana, yo creo que lo importante fue que cuando empezamos a pensar nos separamos de Dios y hasta nos creímos superiores a Dios y a esa fuente universal, y ahí nos extraviamos un poquitico. Entonces, en ese paraíso de las posibilidades que nosotros al que nosotros podemos acceder a través del alma, entonces empezamos a entender que esa alma es portadora de potencia. Ojo, es muy importante, de lo potencial que habita en nosotros es portadora el alma. De la intención es la mente, pero el cerebro es el productor de resultados. Por eso es que necesitamos una conexión en esas tres esferas: en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Y por supuesto, de esa manera despertamos esa potencialidad que está en el alma, y tenemos de verdad una cantidad tan infinita de posibilidades que nosotros no podríamos siquiera tratar de entenderlo desde nuestra corta visión mental de las cosas. El alma trasciende la vida y la muerte, y eso es muy importante. Por eso nos dijeron en nuestra religión, de hecho, que nuestro principal día de celebración
era precisamente el día de la resurrección, porque creemos que cuando el cuerpo se retira no terminó el proceso, el alma está allí, esos seres están allí, esos seres están en un plano que no comprendemos, que a mí me parece preciosa la manera como lo describe la película Ghost, hace yo no sé cuántos años que salió, de alguien que muere intempestivamente de una manera violenta y no se da cuenta que se murió y él no entiende por qué no lo escuchan, él trata de agarrar a la gente y no entiende por qué, hasta que entiende que está en un estado álmico y entonces emprende un camino hacia la mente superior. Esa mente superior entonces está esperando por nosotros. A ver, yo veo una cosa aquí: para obtener buenos resultados hay que sanar y cerrar situaciones del pasado para dar apertura a todo lo maravilloso que merecemos. Por supuesto, cuando el pasado pesa, es un anclaje de vibración baja que no nos permite entrar en esas octavas superiores de conciencia, y entonces el alma no puede disipar la oscuridad. Cuando en cambio nos conectamos con el ser que somos, cuando eso indica, como lo está diciendo aquí Cándida, ese paso que estamos haciendo a un nivel superior de conciencia, entonces emprendemos el camino hacia esa mente superior donde nosotros podemos pedir la guía de manera sencilla y sincera, separada, aislada de cualquier temor, a esa fuente superior. Es decir, que en verdad nos pidieron y nos dijeron en un momentico: llamen y la puerta se abrirá. Eso lo dijo nada más y nada menos que el Maestro Jesús. Entonces no se trata de luchar, se trata simplemente de fluir. Cuando llamamos a esa puerta, allí, cuando llegamos a esa puerta, dispuestos, en esa actitud humilde de quien quiere aprender, en esa actitud de quien se declara apenas un aprendiz continuamente, en ese momento realmente esas puertas se abren para que el contacto con el alma entonces nos vaya dibujando el camino y entendamos que tenemos que volver a ser tan inocentes como un niño. Por eso alguien también nos dijo: dejad que los niños vengan a mí. En la inocencia del niño está la posibilidad de llegar a recibir los dones del alma, no de otra manera. Cuando nosotros castramos ese niño interior, cuando nosotros lo reprimimos, cuando nosotros simplemente nos pegamos de los modelos o paradigmas, entonces nos estamos limitando para conversar con esa fuerza superior. Seguramente que ustedes lo han detectado en estos niños que están llegando ahora con esos nuevos chips. Ustedes a veces los ven absortos conversando con ese ser imaginario que uno dice: Dios mío, se me está enloqueciendo el niño, hay que llevarlo al psiquiatra. Ya me ha pasado varias veces y me dicen eso, cuando en realidad están sosteniendo una conversación por su inocencia con algo que aún les permite vibrar en ese patrón frecuencial que tiene un canal directo de comunicación. Por eso la inocencia es una condición sine qua non para poder llegar a conectarse con la esencia del espíritu, con eso que nosotros necesitamos para crecer y expandirnos, para así conectarnos con el alma. Entonces, ese niño, fíjense que siempre está buscando un significado superior. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Y está haciendo todas las preguntas continuamente, pero desde su inocencia, porque él no tiene esos paradigmas, él no tiene esos modelos que lo limitan, tiene toda la libertad de la imaginación y de la creatividad, y entonces se empodera él mismo y crea su propio mundo y le da un significado superior. Ese niño tiene un amor por la humanidad absolutamente inmenso, y por eso vive desde la compasión, que es una especie de aspecto de Dios tan necesario, porque esa compasión nos permite a nosotros definitivamente entrar en un proceso de refinar ese grado de comunicación con el ser superior. Así que por eso hay que resucitar el alma. Cuando resucitamos el alma, en verdad empezamos a hacer cosas que ustedes no se imaginan lo que está ahí a nuestro alcance y cómo nos ayuda a que volvamos a conectarnos con el observador que habita en nosotros. Cuando logramos hacer eso, realmente cuando nos conectamos con el alma, estamos irradiando. Hay unas técnicas que en Sintergética llamamos las técnicas de radiación y de magnetización, que
Para resumirles muy grandemente, porque esto es tema de un seminario completo, es el descenso del alma con la coronilla y con el cuarto centro en la parte de los omóplatos. Cuando se forma esa especie de triángulo, estamos formando lo que se llama el triángulo de radiación, que ya luego se conecta con el sexto centro y estamos irradiando a esos seres de luz, a esos seres que están necesitando la luz, perdón. Eso es lo mismo que hacemos en un trabajo de sanación. En realidad, cuando decían que con su sombra los curaba, hablando de Pedro, él estaba emitiendo un aura electromagnética tan perfecta, de tal radiación, que esa fuente de radiación, esa frecuencia tan alta, era suficiente para que alguien, al entrar en contacto con esa esfera de conciencia mayor, simplemente volviera del caos al orden y entonces recuperara su salud. Eso mismo es lo que nosotros podemos hacer en un momento determinado cuando entendemos que el alma realmente irradia cuando estamos preparados para eso. Pero entonces fíjense que para eso es necesario invocar el alma, conectarnos con ese grado de conciencia mayor y conectarnos con nuestro cuarto centro como el centro del amor, como el gran modulador de estas frecuencias que nos van a permitir entonces entregar y servir a cabalidad desde el ser esencial que habitamos nosotros. Pensemos en esto. La curación no es otra cosa que conectar la conciencia superior con la conciencia inferior. Y esa conciencia superior es la conciencia de ese espíritu, donde se manifiesta Dios a través de ese espíritu y a su vez, a través del alma, se manifiesta en nosotros. Entonces, ¿para eso qué implica? Insisto, dejar atrás las emociones dependientes o derivadas del temor, perdón. Entonces, si nosotros nos conectamos con el resentimiento, la angustia, la ansiedad, los miedos, todo eso está impidiendo que lleguemos a conectarnos desde esos centros inferiores con el centro cuarto y con los centros superiores para de esa manera prepararnos a establecer ese diálogo. Hay mucha gente que está esperando que, como decía Carlos Mario en el Águila Descalza, yo le pedí al Espíritu Santo que me iluminara y el Espíritu Santo me iluminó, marica. Eso no es tan sencillo, esto es mucho más, digamos, un poquito más complejo, pero dentro de la sencillez, dentro de cultivar esas herramientas, aunque no conozcamos la teoría. Lo importante es simple y llanamente, insisto, volver a ese orden de las emociones que construyen, que edifican, que prestan un servicio, que nos permiten conectarnos y desarrollar vínculos, que nos permiten en otro plano conectarnos con la oxitocina, con la dopamina, con la serotonina, con todas esas moléculas, con las endorfinas que nos permiten volver a sentir el placer que habita en nuestro interior, porque somos eso. Por eso cuando el miedo habita en nosotros, entonces el mundo entero deja de iluminarse, y por eso nosotros tenemos que empezar a eliminar esos miedos para entender que detrás de esto no hay otra cosa que la imposibilidad de conectarnos con esa fuente superior divina. Entonces el alma toma el amor infinito de Dios, eso es lo que hace, y lo baja a una escala humana, es decir, hace que desde allá traiga ese patrón frecuencial, lo decodifica y finalmente lo deposita en nosotros. Y por eso decimos seguir el deseo de nuestro corazón, porque cuando ya desarrollamos esa fuente del amor, estamos empezando a meternos en ese camino, en ese sendero que nos permite, ahí sí, abrir un canal para que el alma llegue. Por eso quienes ahora están desarrollando todas esas habilidades de canalizar, no están haciendo otra cosa que comunicarse con el espíritu a través del alma, pero para eso hubo una preparación. Así como cuando para correr necesitamos aprender a gatear y a dar los primeros pasitos. De esa misma manera vamos cultivando en nuestro interior esto que está pasando, y entonces si seguimos el deseo del corazón, empezamos a entender que el amor, digámoslo así, evapora el conflicto, el amor evapora las discusiones, el amor
evapora la necedad de nuestros pensamientos tóxicos y evapora al ego para permitirnos entrar, al contrario, en ese contacto con el espíritu. Recordemos que el ego y el espíritu son como el agua y el aceite, que no permiten conectarse de esa manera y que simplemente no se mezclan. Entonces, fíjense que esto no es otra cosa que conectarnos con el amor de Jesús y con la compasión que el Buda estaba siempre conectando con nosotros o presentándonos a nosotros. Definitivamente yo creo que cuando entendemos eso nos damos cuenta de que para lograr esto lo único que tenemos que asumir es una actitud de soltar, sentir y sonreír. En verdad, soltar es el camino para todo. Cuando uno suelta, realmente está despejando ese sendero, cuando ya no nos aferramos a las cosas de las que en verdad no teníamos por qué, entonces realmente ahí alcanzamos un nivel superior de conciencia que nos permite pensar en aprobar, en aceptar, en cooperar, en generar la calma suficiente, el perdón suficiente, el alejarnos del ego, el alejarnos del juicio. Cuando logramos todas estas cosas, en verdad ya estamos aquietando nuestras emociones, estamos entrando en un estado de serenidad y de calma que nos conectan con el corazón, y allí en ese corazón habita el amor, pero recuerden, habita la emoción principal, la alegría genuina, esa de la que vinimos a disfrutar y de la que nos distanciamos simplemente porque pensamos que éramos mejores que la fuente. Entonces, ¿qué debemos hacer ya para redondear? Permanecer centrados, ser claros, eso es muy importante, eso significa ser concisos, ser concretos, ser, ¿cómo se llama esta palabrita? Asertivos en la comunicación, esperar lo mejor, observar con paciencia y simplemente permitir que las cosas fluyan. Cuando estamos en ese proceso de retirarnos al ruido, entonces nos estamos también retirando de la fuente, de ese origen e insisto, de esa posibilidad de la comunicación. Yo los invito a que esta noche, cuando vayan a la cama, cuando ya se vayan a dormir, se contacten con esa fuente superior del amor que habita en ustedes, que está esperando que simplemente, insisto, encuentren un momento de paz, de equilibrio, de sosiego, de eso que los prepara para el sueño precisamente. Eso es muy importante, fundamentalísimo. Segundo, a partir de ese contacto con ese corazón, con esa fuente de amor, entonces contacten luego con su conciencia para darse cuenta de que lo que vayan a tratar de establecer como comunicación con el espíritu tenga en realidad una visión de servicio mayor, para que al final entonces ahí sí el alma se conecte con esa fuente superior y de esa manera el espíritu entre en contacto con nosotros y nos permita eso que estamos buscando. Es perfectamente posible regenerar tu cuerpo físico, es perfectamente posible reconciliarte con tus emociones, es perfectamente posible rediseñar tus sistemas de pensamientos para que tus ideas en adelante sean constructivas y vayan permitiéndonos avanzar a un nivel infinitamente superior en el que alguna vez nos comprometimos a estar. Cuando elegimos encarnar en este cuerpo físico, ya veníamos con esa partecita del plan divino y por eso es tan importante que esto ocurra. ¡Wow! No sabía que mañana es el Día de la Morenita. Qué maravilla que me estés contando eso. Ahí, la que está atrás, esa custodia. Algún día hablaremos de tantas cosas especiales que esa morenita ha hecho por nosotros, y la mayor cantidad de cosas que les pueda contar lo voy a hacer en algún momento y va a ser muy especial. Bueno, yo creo que hasta ahí los dejo pensando, meditando en cosas muy especiales. Dense la posibilidad de mantenerse conectados con su alma, dense la posibilidad inclusive de hojear su propio libro de vida, de ver qué quieren cambiar en ese libro de vida, de volver, ¿por qué no? Como ayer me lo enseñó, insisto, deliciosamente Susana Majul, darse cuenta de que es posible restablecer un nuevo contrato y que ese contrato está permitiéndonos a nosotros llegar a cosas infinitamente superiores y estamos dispuestos para eso, y realmente es de esa manera como nosotros podemos avanzar en el criterio del encuentro con el ser bellísimo que es
ese es el que ocupamos nosotros y que decidimos vivir en este plano físico. Un abrazo gigante para todos, lo mejor de lo mejor en esta Navidad que ya prácticamente empezó. Yo lo llamo ya Navidad porque me encanta contagiarme de ese espíritu navideño y realmente yo creo que allí está la posibilidad de que volvamos a ser lo que en esencia somos. Recuerden, compartan esto. Quienes no tengan todavía acceso a los links a través de YouTube, me pueden escribir al canal de Instagram y yo con el mayor de los gustos les envío, los pongo en las listas de difusión para que después puedan compartir también a través de esos links y le llegue esto a mucha gente, que finalmente es el sueño que tenemos hace muchísimo tiempo y vamos creciendo en esas redes pretendiendo no el beneficio personal, sino el beneficio de la humanidad, y de eso se trata. Un abrazo gigante, feliz noche para todos, chao, chao, y a celebrar con la morenita mañana.